La mayoría se encuentra a merced del dinero porque no entiende su funcionamiento. Si usara el poder del espejo, ya se habrían preguntado, ¿esto tiene sentido? Con frecuencia, en lugar de confiar en su sabiduría personal, en ese genio e inteligencia que radica en cada uno de nosotros, la gente solo imita a la multitud. Todos hacen las cosas porque ven a otros hacerlas. Se conforman en lugar de cuestionarse. A veces repiten sin pensar lo que les han dicho siempre. Diversifícate. Tu casa es un activo. Tu casa es tu mayor inversión. Si te endeudas más, puedes conseguir un beneficio fiscal. Consigue un empleo seguro. No cometas errores. No corras riesgos. Se dice por ahí que la mayoría de la gente le tiene más miedo a hablar en público que a la misma muerte. Y según los psiquiatras, el miedo a hablar en público es provocado por el temor a la exclusión social, a sobresalir, a la crítica, a hacer el ridículo, a no pertenecer. El miedo a ser distinto es lo que inhibe a la gente y le impide buscar nuevas formas para resolver sus problemas. A eso se refería mi padre pobre cuando decía que los japoneses valoraban el poder del espejo por encima de los demás. Solo cuando nos miramos en él, encontramos la verdad. El miedo es lo que hace que la gente diga, no te arriesgues. Es algo que sucede en todos los ámbitos, deportivo, personal, profesional o financiero. Ese mismo miedo, el miedo al ostracismo, hace que la gente se conforme y ni siquiera cuestione las opiniones más aceptadas o las tendencias populares. Tu casa es un activo. Consigue un préstamo para consolidación de deuda y paga lo que debes. Trabaja más duro. Consigue un ascenso. Algún día seré vicepresidente. Ahorra dinero. En cuanto obtenga un aumento, compraré una casa nueva para la familia. Los fondos mutualistas son seguros. Y por desgracia, muchos problemas financieros surgen porque la gente siempre quiere estar al mismo nivel que los vecinos. A veces, lo único que necesitamos hacer es mirarnos al espejo y escuchar a nuestra sabiduría interior en lugar de a nuestros temores. Mike y yo empezamos a tener problemas en la escuela para cuando cumplimos 16 años. No éramos malos chicos, pero nos estábamos alejando de la demás gente. Trabajábamos para el papá de Mike todos los días al terminar las clases y los fines de semana. A veces, después del trabajo, pasábamos horas con Padre Rico sentados a la mesa, mientras él se reunía con sus banqueros, abogados, contadores, corredores inversionistas, gerentes y empleados. Teníamos frente a nosotros a un hombre que abandonó la escuela a los 13 años, pero ahora dirigía, daba instrucciones y órdenes, y les hacía preguntas a personas con mucha mayor preparación escolar que él. Estas personas atendían todas sus peticiones y se preocupaban si él no aprobaba sus acciones. Era un hombre que no siguió a las multitudes, que llegó a sus propias conclusiones y que detestaba la frase «tenemos que hacerlo de esta manera porque así lo hace todo el mundo». Lo mismo le sucedía con «no podemos». De hecho, si querías que hiciera algo, solo tenías que desafiarlo diciéndole «no creo que puedas». Mike y yo aprendimos más asistiendo a sus reuniones que en todos los años que pasamos en la escuela, incluyendo los que fuimos a la universidad. El padre de Mike no era una persona con preparación académica, pero tenía educación financiera y por lo mismo también tenía éxito. En muchas ocasiones nos repitió, una persona inteligente contrata a gente más inteligente que ella. Gracias a esta filosofía, Mike y yo tuvimos la oportunidad de pasar horas escuchando a gente brillante y aprendiendo de ella. También, debido a lo mismo, no pudimos obedecer el dogma tradicional que predicaban nuestros maestros, y eso nos ocasionó problemas. Cada vez que el maestro decía, si no sacan buenas calificaciones, no les va a ir bien en el mundo real, Mike y yo arqueábamos las cejas. Cuando nos decían que debíamos obedecer procedimientos y no despegarnos de las reglas, nos dábamos cuenta de que en la escuela no alentaban la creatividad. Fue entonces que empezamos a entender por qué Padre Rico nos decía que las escuelas estaban diseñadas para producir buenos empleados en lugar de buenos empleadores. A veces, Mike y yo les preguntábamos a nuestros maestros de qué manera íbamos a poder aplicar en el mundo real lo que estábamos estudiando ahí, o por qué nunca hablábamos sobre el dinero y la forma en que funcionaba. A esta segunda pregunta, casi siempre nos contestaban que el dinero no era importante, que si ejercíamos nuestra profesión con excelencia, éste llegaría por sí solo. Obviamente, entre más aprendíamos acerca del poder del dinero, más nos alejábamos de nuestros maestros y compañeros. Mi padre pobre nunca me presionó respecto a las calificaciones. No obstante, discutimos mucho acerca del dinero. Creo que para cuando cumplí 16 tenía bases más sólidas en lo que se refiere al dinero que él o mi madre. A esa edad ya podía llevar libros contables y entender de qué hablaban los contadores fiscales, abogados corporativos, banqueros,
corredores de bienes raíces e inversionistas, entre otros. Mi padre pobre, por otra parte, solo hablaba con otros maestros. Un día me dijo que nuestra casa era su mayor inversión, pero cuando le expliqué por qué pensaba que no era así, tuvimos una discusión bastante desagradable. Su percepción era que para él, su bien inmueble era un activo, mientras que para mi padre rico era un pasivo. Recuerdo el día que le expliqué a mi padre pobre cómo era el flujo de efectivo. También le enseñé los gastos secundarios que implicaban ser dueño de una casa como pago de la hipoteca, impuestos sobre la propiedad, seguro, mantenimiento, servicios, etc. Un inmueble de mayor tamaño significaba más gastos, por lo que el flujo de efectivo continuaba saliendo en gasto. Hasta la fecha, la gente continúa cuestionándome respecto a mi noción de que una casa no es un activo. Sé que para muchas personas, una casa representa la mayor inversión de su vida y un sueño personal. Y sé que, naturalmente, ser el propietario de tu propia casa es mejor que no tener nada. Pero solo trato de ofrecer una alternativa a este dogma tan arraigado. Si mi esposa y yo fuéramos a comprar una casa más grande y ostentosa, sabríamos que no podríamos considerarla un activo. Sería un pasivo porque nos obligaría a dejar que saliera dinero de nuestros bolsillos. Pues bien, este es mi argumento. En realidad no espero que toda la gente esté de acuerdo conmigo, porque sé que una casa es algo que provoca emociones fuertes, y cuando se trata de dinero, lo emocional tiende a disminuir la inteligencia financiera.